Basta ya, Valentina. No la trate así. Isabel irrumpió, su voz, aunque suave por naturaleza, resonó con una firmeza inesperada en el lujoso salón principal de la mansión Alcántara. El aire, hasta entonces denso con la tensión de una humillación silenciosa, se partió en 1000 pedazos. La empleada doméstica, de apenas 32 años, se interpuso entre doña Elena, la matriarca octogenaria, y la imponente figura de Valentina, vestida de rojo intenso, sus ojos oscuros chispeando de una furia contenida. Aquel gesto, impensable en el rígido protocolo de la casa, detuvo el enfrentamiento y atrajo sobre Isabel la ira desatada de la poderosa nuera, dejando a todos los presentes en un silencio sepulcral. Valentina Torres de Alcántara, de 35 años, giró lentamente, su sonrisa antes impecable, ahora distorsionada por la cólera. La copa de cristal, que sostenía con estudiada elegancia, estuvo a punto de resbalar de sus dedos mientras fijaba su mirada gélida en Isabel. Doña Elena, con 78 años, una mujer frágil y de aspecto gentil, se encogía en su sillón de terciopelo, sus manos temblorosas aferradas a un antiguo collar de perlas, testigo mudo de innumerables ofensas. El brillo opulento de la mansión, con sus lámparas de araña y sus cuadros de incalculable valor, no podía ocultar la cruda realidad de la dignidad pisoteada que allí se vivía a diario. El silencio que siguió al arrebato de Isabel fue más ensordecedor que cualquier grito, cortando la atmósfera con la tensión de un hilo a punto de romperse. Valentina, que hasta ese momento había disfrutado humillando públicamente a doña Elena por un trivial error en el protocolo de la tarde, ahora fijó su mirada depredadora en Isabel, su rostro una máscara de incredulidad y desprecio. Nadie en la casa Alcántara se atrevía a desafiar su autoridad, y la osadía de una simple empleada era una afrenta que no estaba dispuesta a perdonar. La confrontación había trascendido un simple regaño. Era una batalla por el respeto. ¿Cómo te atreves, Isabel? ¿Has olvidado tu lugar en esta casa? La voz de Valentina, un látigo de seda que silbaba con una crueldad helada, cortó el aire sin piedad. Una simple sirvienta no tiene derecho a interferir en los asuntos de la familia Alcántara. Estás desafiando mi autoridad. Mi palabra es ley aquí. Sus palabras resonaron con la arrogancia de quien se cree dueña de vidas ajenas, buscando aniquilar cualquier chispa de rebeldía, de hacer sentir a Isabel el peso de su insolencia y la inmensa distancia social que la separaba en aquel mundo de lujo deslumbrante y secretos oscuros. Isabel sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no retrocedió. Su corazón, que latía con el miedo a perder el único sustento para su pequeña familia, se negaba a doblegarse ante la injusticia. Los ojos de doña Elena, llenos de un temor que Isabel conocía bien, la impulsaron a mantenerse firme. No puedo permitir que la traten así, pensó, su mente inundada de la imagen de su propia madre, anciana y desprotegida. Su valentía brotaba de un lugar profundo, de la compasión genuina, una fuerza que superaba cualquier temor personal y que la impulsaba a proteger a los más débiles. Doña Elena, con sus 78 años, era un espectro de lo que fue, su fortaleza erosionada por años de maltrato psicológico. Su dignidad, antes un escudo inquebrantable, se desmoronaba día a día bajo el asedio constante de Valentina. Ahora, en el rincón del salón, su mirada se encontró con la de Isabel, y en ese cruce de almas, un vínculo invisible se forjó. Un gracias silencioso y profundo se transmitió sin palabras, uniendo a la matriarca frágil con la empleada valiente, quienes compartían en ese instante el peso de una opresión invisible y el anhelo urgente de una paz arrebatada. La majestuosa mansión Alcántara, en el corazón de la vibrante Ciudad de México, era un monumento a la opulencia y el poder. Sus techos altos, sus cortinas de seda brocada, los cuadros de valor incalculable que adornaban sus paredes, todo gritaba riqueza y un linaje ancestral. Sin embargo, detrás de esa fachada dorada, se escondían las humillaciones diarias y el sufrimiento silente de sus habitantes. Isabel lo sentía en cada pasillo, en cada mirada esquiva de los demás empleados, en la tensa atmósfera que se respiraba, un lujo que contrastaba cruelmente con la miseria emocional que la rodeaba. Valentina Torres de Alcántara, de 35 años, había tejido una red de control psicológico férreo sobre la familia, especialmente sobre su esposo, Ricardo,
Un hombre bueno pero ciego a la crueldad de su esposa. Su sonrisa, siempre impecable, era una máscara para la malicia. Su ambición desmedida un motor que la empujaba a dominar cada aspecto de la fortuna familiar, sin importar a quién aplastara en su camino. Era la figura poderosa que se había convertido en la carcelera de la propia casa que anhelaba poseer por completo, sin escrúpulos ni remordimientos. ¿Te conmueve esta historia de valentía y opresión en un mundo de apariencias? Deja tu like y suscríbete para no perderte ningún capítulo. Seguimos con el drama que te atrapará y te hará reflexionar sobre el verdadero valor de la dignidad. La confrontación dejó un rastro de incomodidad que se extendía por todos los rincones de la mansión. Los murmullos de la servidumbre resonaban en la cocina, en los jardines, amplificando la osadía de Isabel. Nadie se había atrevido a desafiar a Valentina de esa manera tan directa y pública. El rumor de lo ocurrido se extendía como un reguero de pólvora, mezclando una admiración secreta por Isabel con el presagio de un castigo inminente. La empleada, sin quererlo, se había convertido en el epicentro de una silenciosa revolución dentro de la imponente casa. Horas más tarde, cuando la mansión se sumergía en la penumbra de la tarde, doña Elena, con pasos lentos y temblorosos, buscó a Isabel. La encontró limpiando unos jarrones antiguos en el ala oeste. Su rostro reflejaba la melancolía de quien carga un peso inmenso sobre sus hombros. El encuentro no fue casual, fue un llamado silencioso, un puente tendido entre dos almas que, a pesar de sus mundos distintos, compartían el mismo anhelo urgente de justicia y paz. En el fondo, Isabel sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. «Gracias, Isabel», susurró doña Elena, su voz apenas un hilo, casi inaudible en la vastedad de la mansión. Nadie se había atrevido a defenderme así en tanto tiempo. Ni siquiera mi propio hijo, que está ciego por el poder de su esposa. Sus ojos, velados por lágrimas contenidas que no se atrevían a derramar, se posaron en los de Isabel con una gratitud infinita. «Tienes un corazón noble, hija. No sé qué haría sin ti en esta casa que se ha vuelto una jaula de oro y envenena mi alma día tras día». Su confesión era un pacto, una confianza que trascendía la relación de empleada y patrona. Isabel sintió la urgencia en esas palabras, la desesperación contenida de una mujer mayor y sola. «No tiene por qué vivir así, doña Elena. La señora Valentina no puede controlarla, no puede hacerle esto», respondió, su voz cargada de una empatía profunda y una promesa tácita de apoyo. La anciana apretó las manos de Isabel con fuerza, el brillo de sus perlas destacando en la penumbra creciente. «Ella me ha aislado, me ha hecho sentir que no valgo nada, que mis decisiones son locuras de vieja. Solo quiero un poco de paz y recuperar el respeto que merezco». Las palabras de doña Elena resonaron en el alma de Isabel. La fragilidad de la matriarca la conmovió profundamente, pero también encendió en su interior una llama de indignación. Sabía que se arriesgaba a mucho, que Valentina era capaz de lo peor para mantener su control, pero la idea de dejar a doña Elena sola frente a esa crueldad constante era simplemente insoportable. Su determinación silenciosa crecía, forjando un escudo contra el miedo que aún la acechaba, una fuerza interior que la impulsaba a luchar por lo correcto, sin importar las consecuencias. «Hay algo más que debes saber, Isabel, algo vital», continuó doña Elena, mirando a su alrededor con un temor palpable antes de bajar aún más la voz, casi a un suspiro. «Valentina cree que controla todo, que la fortuna de los Alcántara es suya, pero no es así. Existe un testamento antiguo, guardado bajo llave, que mi esposo, el padre de Ricardo, dejó. Es vital para mi legado y para el futuro de esta familia. Podría desmantelar todo lo que Valentina está construyendo». Sus ojos, ahora llenos de una chispa de esperanza y desesperación, se fijaron en Isabel, depositando en ella una pesada carga. El aliento de Isabel se detuvo. El impacto de la revelación la dejó sin habla. Un testamento, un secreto capaz de cambiar el destino de una familia entera y de una inmensa fortuna. El peso de esa revelación cayó sobre sus hombros, enorme y peligrosamente frágil. Entendió que lo que doña Elena le acababa de confiar no era solo un chisme familiar, sino una bomba de tiempo, y que ella, sin quererlo, se había convertido en la guardiana de una verdad que Valentina no dudaría en aniquilar con todas sus fuerzas y su malicia sin límites. Mientras tanto, en su opulento dormitorio,
Valentina, ajena al incipiente vínculo que se forjaba entre la matriarca y la empleada, pero furiosa por la insubordinación de Isabel, ya maquinaba su venganza con frialdad. Esa mujerzuela pagará por su insolencia, por haberme avergonzado frente a todos, murmuró para sí misma, frente a su espejo, ajustándose la joya que llevaba en el cuello. Nadie se interpone en mis planes, y menos una insignificante sirvienta. Esto es solo el principio de su caída. Su mente, calculadora y fría, ya visualizaba las maneras de silenciar a Isabel, de castigar a doña Elena, de reafirmar su control absoluto sobre la mansión y sus habitantes. Isabel se sintió atrapada entre su lealtad inquebrantable a doña Elena y el abismo de peligro que se abría a sus pies. El secreto del testamento ardía en su pecho, una verdad poderosa que prometía una tormenta inminente sobre la mansión Alcántara. Pero lo que no sabía era que Valentina ya estaba moviendo sus piezas en el tablero de ajedrez de su ambición desmedida, y que el verdadero tormento apenas comenzaba, amenazando con devorar no solo su empleo y el sustento de su familia, sino cada fibra de su existencia y la poca paz que le quedaba en aquel lugar. La venganza de Valentina no se hizo esperar, tejiendo una red de intrigas con la astucia que la caracterizaba, una estrategia que buscaba despojar a Isabel de su dignidad y de su empleo. Comenzó por presionar al personal de la mansión, exigiendo informes diarios sobre el comportamiento de Isabel, buscando cualquier pretexto, la más mínima falta, para justificar su despido. Los empleados, intimidados por el poder de Valentina, evitaban el contacto con Isabel, susurrando a sus espaldas, temerosos de convertirse en los próximos objetivos de la nuera. La atmósfera en la majestuosa casa se volvió densa, cargada de una sospecha palpable, una tensión que se sentía en cada pasillo, en cada sombra de la suntuosa morada. No permitiré que una simple empleada socave mi autoridad, sentenció Valentina a su secretaria personal mientras revisaba unos documentos con una sonrisa gélida. Quiero que se investigue cada movimiento de Isabel Rojas. Necesito algo contundente para sacarla de aquí, algo que la desacredite por completo. Su voz, suave pero firme, no dejaba lugar a dudas sobre la seriedad de sus intenciones. Sabía que doña Elena había encontrado consuelo en Isabel, y ese vínculo representaba una amenaza directa a su control sobre la fortuna familiar y sobre la vida de la matriarca. El juego del poder había comenzado de verdad, y Valentina no jugaba limpio. Mientras tanto, Isabel continuaba con sus labores diarias, consciente de la mirada constante de Valentina, de los susurros y las miradas esquivas. La presión era inmensa, pero la convicción de que estaba haciendo lo correcto por doña Elena la mantenía firme. No voy a dejar que el miedo me paralice, se repetía a sí misma, limpiando con esmero un delicado jarrón Ming. Doña Elena necesita mi apoyo, y yo no la defraudaré. El temor, sin embargo, era una sombra persistente, recordándole que no solo su empleo estaba en juego, sino también el sustento de su pequeña familia, una preocupación que la oprimía. Doña Elena, por su parte, observaba con creciente angustia la campaña de acoso contra Isabel. Se sentía impotente, atrapada en su propia jaula de oro, pero su gratitud hacia la empleada era inmensa. Ella es la única que ha visto mi dolor, la única que se ha atrevido a defenderme, pensaba, mientras acariciaba su collar de perlas, buscando consuelo en su tacto. Sabía que debía hacer algo, que no podía permitir que Valentina destruyera la vida de Isabel por su acto de bondad. La necesidad de actuar, de encontrar ese testamento, se volvía cada vez más urgente. Una chispa de rebeldía en su alma marchita. Isabel, sé que Valentina te está haciendo la vida imposible, le confesó doña Elena un día, cuando se encontraron a solas en la biblioteca, un lugar de la mansión donde aún se respiraba un poco de paz. Pero no te rindas, por favor. Eres la única esperanza que me queda. El testamento de mi esposo es nuestra única arma contra ella. Sus ojos, llenos de lágrimas, suplicaban comprensión y firmeza. Le extendió un pequeño medallón antiguo. Este medallón era de mi esposo. Dentro hay una pista. Él siempre decía, la verdad se esconde donde nadie busca, en el silencio de lo más obvio. Isabel tomó el medallón, sintiendo el frío metal contra la palma de su mano. La confianza de doña Elena la abrumaba, pero también la llenaba de una determinación renovada. No la dejaré sola, doña Elena. La ayudaremos a encontrar ese testamento.
Cueste lo que cueste, respondió con voz tranquila, a pesar de la tormenta que sentía en su interior. Sabía que con cada paso que daba, el riesgo aumentaba. Valentina no se detendría ante nada, y su próxima jugada sería sin duda más cruel, más pública, buscando aniquilar la resistencia de Isabel y la dignidad de la matriarca. La promesa de Isabel resonó en la mente de doña Elena como un eco de esperanza en medio de la desolación. Pero debes ser muy cuidadosa, Isabel. Valentina tiene ojos en todas partes. Siempre ha sido astuta, siempre ha sabido cómo manipular a todos a su alrededor, advirtió la anciana, su voz temblorosa de miedo. No confíes en nadie más que en ti misma y en lo que te diga. La información es poder, y ella lo sabe bien. La matriarca, con su sabiduría forjada en años de dolor, comprendía que el camino sería arduo y lleno de trampas, y que cada paso en falso podría ser fatal. La advertencia de doña Elena caló hondo en Isabel, reforzando su precaución. Las palabras de la anciana revelaban una profundidad de sufrimiento y una astucia de Valentina que Isabel apenas comenzaba a comprender. La mansión Alcántara, que antes le había parecido un lugar de trabajo como cualquier otro, ahora se revelaba como un tablero de ajedrez donde se jugaba una partida de vida o muerte, y ella, una humilde peona, se había convertido en una pieza clave sin siquiera buscarlo. Su corazón le decía que no había vuelta atrás, que su destino y el de doña Elena estaban ahora entrelazados. ¿Te conmueve esta historia de valentía y opresión en un mundo de apariencias? Deja tu like y suscríbete para no perderte ningún capítulo. Seguimos con el drama que te atrapará y te hará reflexionar sobre el verdadero valor de la dignidad, la fuerza de la compasión y los secretos que se esconden tras el brillo del poder y la riqueza desmedida. No te despegues de esta emocionante trama. Valentina, percibiendo que sus estrategias discretas no estaban surtiendo el efecto deseado, decidió elevar la apuesta. Su sonrisa se volvió aún más afilada, y sus ojos, dos pozos de ambición, brillaban con una malicia renovada. Ya que Isabel no entiende por las buenas, tendrá que aprender por las malas, se dijo, mientras hojeaba una revista de sociedad, su mente ya diseñando el próximo movimiento, mucho más público y devastador. Ordenó a sus abogados que investigaran cualquier irregularidad financiera en la administración de la mansión en los últimos años, con la esperanza de implicar a Isabel. La empleada comenzó a notar que su trabajo era saboteado sutilmente. Documentos importantes desaparecían de su alcance. Algunas órdenes eran malinterpretadas por otros empleados, creando un ambiente de ineficiencia que recaía sobre ella. Esto no es casualidad, pensó Isabel, sintiendo cómo la red se cerraba a su alrededor. Valentina está intentando hacerme ver como una incompetente, para tener una razón para despedirme. Pero no le daré el gusto. No le daré esa satisfacción. Su determinación, sin embargo, se sentía agotada por la constante vigilancia y la presión invisible. Una tarde, mientras Isabel limpiaba la sala de estar principal, Valentina irrumpió con una furia contenida. Su figura imponente se cernía sobre ella. «Así que sigues aquí, ¿eh? Creí haber dejado claro que tu presencia me es insoportable», siseó, su voz apenas audible, pero cargada de una amenaza escalofriante. «Pero no te preocupes, Isabel. Tu tiempo en esta casa está contado. Sé que doña Elena te ha estado susurrando secretos, y eso te hará caer mucho más rápido de lo que imaginas. ¿Crees que eres indispensable? Estás equivocada». Isabel sintió un escalofrío helado recorrerle la espalda, pero se mantuvo firme, con la barbilla en alto. «No sé de qué me habla, señora Valentina. Yo solo cumplo con mi trabajo», respondió con una voz que, a pesar del temblor interno, se mantuvo serena. «Y si doña Elena me ha confiado algo, es porque confía en mí, algo que usted nunca ha logrado. Yo la respeto, pero no permitiré que me humille». Las palabras le salieron del alma, un grito silencioso de dignidad que desafiaba el poder abrumador de Valentina. «¡Insolente! ¿Cómo te atreves a levantarme la voz?», exclamó Valentina. Su rostro se contrajo de pura rabia. Se acercó a Isabel, invadiendo su espacio personal, con los ojos inyectados en sangre. «Mira, Isabel, te voy a dar una advertencia, una última oportunidad. Si te retractas de tu estúpida defensa a la vieja, si te olvidas de cualquier supuesta confianza que te tenga, quizás, solo quizás,
te deje en paz. De lo contrario, no solo perderás tu empleo, sino que me encargaré de que no encuentres trabajo en ningún lado. Arruinaré tu reputación y tu vida entera. La amenaza era real, visceral, y golpeaba justo en el miedo más profundo de Isabel. Isabel contuvo la respiración, el corazón latiéndole como un tambor desbocado. La imagen de su madre y de sus hermanos, dependientes de ella, apareció en su mente. Era una batalla difícil, pero la mirada desesperada de doña Elena, la dignidad que había visto pisoteada, la impulsaron a resistir. No me retractaré de proteger a quien lo necesita, señora Valentina, dijo con voz firme, aunque un nudo se le formaba en la garganta. La dignidad no se vende ni se compra. Y usted, con todo su dinero, no tiene la mía. El silencio que siguió fue tenso, cargado de una hostilidad que prometía una guerra sin cuartel. Valentina se retiró, con el ceño fruncido, su mirada una promesa de represalia inminente. La audacia de Isabel la había sorprendido y enfurecido a partes iguales. Lo pagará caro, muy caro, masculló, mientras se alejaba del salón, dejando a Isabel temblando pero orgullosa de su resistencia. El miedo era una bestia, pero la valentía que había encontrado en su interior era un escudo más fuerte. Sabía que la próxima humillación no sería privada, sino pública, diseñada para destrozarla por completo, para servir de ejemplo a cualquier otro que se atreviera a desafiarla en la mansión. Ricardo Alcántara, el esposo de Valentina, un hombre de buen corazón pero a menudo cegado por la manipulación de su mujer, había comenzado a notar la tensión en la mansión. Los cambios en el semblante de su madre, doña Elena, y la repentina frialdad de Valentina hacia la empleada, Isabel, no pasaban desapercibidos. «Mamá, ¿está todo bien? Te veo más decaída de lo normal», le preguntó una tarde, intentando penetrar el velo de dolor que cubría a su madre. Pero doña Elena, temerosa de las represalias de Valentina, se limitaba a suspirar y a cambiar de tema, lo que aumentaba las sospechas de Ricardo. «No te preocupes por la servidumbre, Ricardo. Ellos siempre están exagerando los problemas», minimizaba Valentina con una sonrisa forzada cada vez que Ricardo intentaba indagar sobre el trato a Isabel. «Simplemente no se adaptan a las nuevas reglas que he implementado para la eficiencia de la casa. Quieren sabotearme, como siempre». Su voz destilaba un dulzor venenoso que Ricardo, en su ingenuidad, solía creer, pero esta vez una semilla de duda había sido plantada en su mente, una pequeña grieta en el muro de engaños que Valentina había construido. Isabel, animada por la breve conversación con doña Elena, continuó buscando pistas sobre el testamento. El medallón de don Alfredo, el difunto patriarca, no ofrecía una solución directa, pero sus palabras resonaban en su mente. La verdad se esconde donde nadie busca, en el silencio de lo más obvio. Releyó viejas cartas, observó los cuadros familiares, revisó los libros de la biblioteca. La mansión, antes un lugar de trabajo, se había convertido en un misterio por resolver, un laberinto de secretos donde cada objeto podría contener una clave, un indicio del paradero del documento vital. Una mañana, Ricardo encontró a Isabel revisando unos antiguos libros de contabilidad que pertenecían a su padre. «Isabel, ¿qué haces con esos libros?», le preguntó con genuina curiosidad, pues esos documentos rara vez eran tocados. Isabel, sorprendida, dudó por un instante, pero la honestidad de Ricardo la impulsó a decir parte de la verdad. «Doña Elena me pidió ayuda para organizar algunos de los objetos de su esposo. Los quiere conservar mejor. Ella dice que tienen un valor sentimental incalculable, un recuerdo de su amor y de los cimientos de esta familia». Ricardo observó a Isabel con una mirada diferente, una mezcla de sorpresa y aprecio. «Mi padre era un hombre muy peculiar. Siempre tuvo una forma única de hacer las cosas, de guardar sus secretos», dijo con una sonrisa nostálgica, casi una velada advertencia. «Si mi madre te ha confiado eso, debe ser importante para ella. Solo ten cuidado. Mi padre era muy celoso de sus asuntos personales, y a veces lo obvio era solo una distracción. Lo importante, lo valioso, siempre estaba en lo más inesperado, en los detalles que nadie se dignaba a mirar». Sus palabras eran crípticas, pero ofrecían una nueva pista.
El comentario de Ricardo sobre su padre reforzó la idea de que el testamento no estaría en un lugar evidente. Isabel agradeció las palabras, notando la preocupación genuina en su voz. Una diferencia marcada con la frialdad de Valentina. El medallón, los libros, las palabras de Ricardo. Todo se iba tejiendo en una compleja tela de araña. El silencio de lo más obvio y lo importante en lo inesperado, repitió Isabel para sí misma, sintiendo que se acercaba, que la verdad estaba ahí, oculta a plena vista, esperando ser descubierta por los ojos adecuados, por el corazón valiente. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final para descubrir los secretos más oscuros de la familia Alcántara y el destino de Isabel, en esta apasionante historia de intrigas, valentía y la búsqueda incansable de la justicia. La verdad está a punto de salir a la luz y cambiarlo todo, revelando el verdadero rostro de la maldad y el poder transformador de la dignidad. Valentina, desesperada por desacreditar a Isabel antes de que sus investigaciones sobre el testamento pudieran avanzar, convocó una exclusiva cena de caridad en la mansión, invitando a la flor y nata de la alta sociedad mexicana. Era una oportunidad perfecta para su golpe de gracia público. Todos verán la clase de persona que es esa sirvienta, pensó, mientras elegía con meticulosidad su vestido para la noche, una prenda deslumbrante que proyectaba una imagen de poder inexpugnable. El lujo de la mansión serviría como telón de fondo para su cruel teatro, un escenario para la humillación planificada. Doña Elena, aunque reacia a asistir a cualquier evento organizado por Valentina, se sintió obligada. El plan de su nuera era evidente, y su corazón se encogía de angustia por Isabel. Valentina no tendrá piedad, se dijo, mientras un ama de llaves la ayudaba a prepararse. Tengo que encontrar una manera de proteger a Isabel. No puedo permitir que la destruya, no después de todo lo que ha hecho por mí. La matriarca, frágil en apariencia, sentía crecer en su interior una fuerza inusitada, una determinación que la empujaba a luchar por quienes amaba. La noche de la cena, la mansión Alcántara brillaba con un esplendor deslumbrante. Los salones estaban repletos de invitados elegantes. El aroma de flores exóticas y la música de un cuarteto de cuerda llenaban el aire. Isabel trabajaba diligentemente, sirviendo copas y canapés, atenta a cada detalle, aunque sintiendo la tensión en cada fibra de su ser. Sabía que Valentina no la dejaría en paz, que el ataque era inminente, que el aire estaba cargado de una expectativa maliciosa, esperando el momento exacto para desatar la tormenta sobre ella. Mientras que nos atendían, los invitados charlaban animadamente. Valentina, con una sonrisa impecable, se acercó a un grupo de señoras influyentes. Quiero compartirles algo muy desagradable que ha ocurrido en mi hogar. Algo que me ha robado la paz, comenzó, su voz modulada para captar la atención de todos. Desafortunadamente, hemos descubierto que nos faltan algunas joyas de valor sentimental incalculable, y todas las pistas, lamento decirlo, apuntan a una de nuestras empleadas, una tal Isabel Rojas. Sus palabras cayeron como una bomba en el elegante salón. Un silencio incómodo se instaló de inmediato. Los ojos de todos los presentes se volvieron hacia Isabel, que en ese momento servía una bandeja de aperitivos cerca del grupo. La empleada sintió como el mundo se le venía encima, el rubor de la vergüenza invadiéndola, el impacto de la acusación pública, la desconfianza en las miradas, la opresión de los murmullos. Todo la aplastó. No puede ser, pensó, su mente en blanco por un instante. Valentina, ella no puede hacerme esto. Esto es una mentira, una calumnia vil. Su corazón latía con furia, con una indignación que no podía contener. Eso no es cierto, señora Valentina. Yo jamás robaría, exclamó Isabel. Su voz, aunque quebrada por la emoción, resonó con fuerza en el silencio atónito. Las miradas incrédulas de la alta sociedad se posaron en ella, algunos con desprecio, otros con una curiosidad morbosa. Ricardo, que presenciaba la escena desde lejos, sintió una punzada de incomodidad. Doña Elena, pálida y con las manos temblorosas, se levantó de su silla, intentando intervenir, pero Valentina la detuvo con una mirada gélida, una amenaza silenciosa que la obligó a retroceder a su asiento. «Silencio, Isabel. No te atrevas a levantar la voz en mi casa frente a mis invitados», replicó Valentina, su voz ahora un látigo, llena de una furia teatral.
Tenemos pruebas, huellas dactilares, testigos. No tienes escapatoria. Eres una ladrona, una miserable que se aprovecha de la confianza. Y esto, señores, es el tipo de gente que esta casa tiene que soportar. Es una desgracia, una mancha en el buen nombre de los Alcántara. La acusación, formulada con una crueldad calculada, buscaba aniquilar la reputación de Isabel en un solo golpe, sin dejarle salida. Isabel sintió las lágrimas acumularse en sus ojos, pero se negó a derramarlas. No le daría a Valentina esa satisfacción. Es una trampa. Ella miente, gritó señalando a Valentina, mientras su voz se rompía. Ella quiere destruirme porque me atreví a defender a doña Elena. Ella es la única que humilla en esta casa. Ella la maltrata, la encierra, la manipula por su ambición. Sus palabras, cargadas de la verdad del sufrimiento, se esparcieron por el salón, chocando contra el brillo de las arañas de cristal y el murmullo de los invitados, creando un caos inesperado. Un estruendo de voces se elevó entre los invitados, algunos escandalizados, otros curiosos, y algunos pocos, sintiendo la punzada de la injusticia. Ricardo se acercó. Su rostro denotaba confusión y una creciente ira hacia Valentina. «Valentina, ¿qué significa todo esto? Esto ha ido demasiado lejos», exclamó, intentando calmar la situación. Pero la semilla del escándalo ya estaba sembrada, regando la mansión Alcántara con el veneno de la sospecha, la humillación y la revelación inesperada de una verdad que ya no podía ser silenciada por el lujo. Los murmullos se hicieron más fuertes, mezclando la indignación con la duda. Nadie sabía a quién creer. La escena era un espectáculo dramático, digno de la mejor telenovela. Valentina, con una sonrisa de victoria contenida, miró a Isabel con desprecio. «Ya veremos quién dice la verdad en un tribunal, empleadita. Te haré pagar por cada una de tus palabras, por cada mentira que has lanzado. Siseo, ahora por favor, que la seguridad la acompañe fuera de mi casa. No quiero verla ni un segundo más». La orden era clara, pública, buscando la expulsión inmediata y definitiva de Isabel. Doña Elena, con una fuerza insospechada, se levantó de su asiento. «No permitiré que la despidas, Valentina. Isabel es inocente. Tú eres la que miente, la que ha estado atormentándome durante años», exclamó la anciana. Su voz, aunque débil, resonó con la autoridad de la verdadera matriarca. Los invitados se quedaron aún más atónitos. La revelación pública de doña Elena sobre el maltrato de Valentina añadía una capa de oscuridad al ya tumultuoso ambiente. La dignidad de la anciana, pisoteada por tanto tiempo, comenzaba a alzarse, a mostrar su resistencia. Ricardo, conmocionado por la confesión de su madre, se interpuso. «Mamá, Valentina, por favor, basta. Esto es una vergüenza para todos nosotros». Intentó mediar, pero era demasiado tarde. La caja de Pandora se había abierto, y los secretos de la mansión Alcántara estaban a punto de desbordarse. La humillación pública de Isabel, orquestada por Valentina, se había vuelto en su contra, revelando el verdadero drama que se ocultaba tras las paredes de lujo. Una lucha por el respeto, la verdad y un legado familiar que ahora pendía de un hilo. La prensa amarilla, alertada por algún chismoso entre los invitados, no tardó en llegar, asediando la mansión con sus cámaras y micrófonos, ávidos de un escándalo que prometía jugosos titulares. Al día siguiente, las portadas de los periódicos y los programas de chismes estaban repletos de la noticia: escándalo en la mansión Alcántara, empleada acusada de robo por la nuera. La matriarca acusa a su nuera de maltrato en pública escena. La reputación de la familia, construida sobre décadas de prestigio, se veía seriamente comprometida, y la imagen de Valentina, antes impecable, empezaba a resquebrajarse. Isabel, expulsada de la mansión en medio del caos, se sintió desolada, pero no derrotada. La acusación de robo era una mancha ignominiosa, pero la valentía de doña Elena al defenderla le dio fuerzas. «No estoy sola», se dijo. La noche la encontró en un pequeño y humilde cuarto de renta, pensando en su familia, pero con el medallón de don Alfredo en su mano, sintiendo que la verdad, como un río subterráneo, seguía su curso inexorable, buscando la superficie para ser revelada. La confrontación había sido dolorosa,
pero también había encendido una llama de esperanza. Doña Elena, encerrada en su habitación por órdenes de Valentina, no dejaba de pensar en Isabel. Sentía un profundo remordimiento por haberla involucrado en ese torbellino, pero también una gratitud inmensa. Ella tiene que saber la verdad. El testamento es la única manera de limpiar su nombre y de acabar con la tiranía de Valentina, reflexionaba, su mirada fija en el medallón que Isabel ahora poseía. La matriarca sabía que se enfrentaban a una guerra legal, que Valentina no se detendría, pero también sabía que la justicia, aunque lenta, a veces llega, empujada por corazones puros. Ricardo, sumido en una profunda crisis de conciencia, no podía ignorar las palabras de su madre. La imagen de doña Elena, pálida y temblorosa, acusando a Valentina de maltrato, lo perseguía. «No es posible que mi esposa sea capaz de algo así», se repetía, intentando justificarla. Pero la duda, como una grieta en un muro, se extendía, carcomiendo la imagen de perfección que Valentina se había esforzado tanto en construir. Comenzó a investigar por su cuenta, a preguntar a otros empleados, a observar más detenidamente los comportamientos de su esposa, buscando la verdad. Valentina, por su parte, desató una campaña de desprestigio contra Isabel, utilizando sus influencias en la prensa para distorsionar los hechos, presentándola como una empleada desleal, una ladrona manipuladora que intentaba extorsionar a la familia Alcántara. Las redes sociales se llenaron de noticias falsas, y la vida de Isabel se convirtió en un infierno. Nadie creerá a una sirvienta por encima de la respetada señora Alcántara, pensaba Valentina, sintiéndose en la cima del poder, creyendo que había aplastado a su oponente, que había ganado la batalla sin siquiera despeinarse. La verdad, sin embargo, tenía su propio camino. Isabel, con la ayuda de una vieja y leal empleada de la mansión que había sido testigo de años de abusos de Valentina, comenzó a recolectar pruebas, pequeñas notas, grabaciones de voz ocultas, testimonios discretos de otros miembros del servicio que habían sido oprimidos por Valentina. El medallón de don Alfredo, con su mensaje críptico, la llevaba a pensar en objetos antiguos, en la historia de la familia, en un rincón olvidado de la mansión donde se guardaban los secretos más preciados, los verdaderos cimientos de la fortuna. El señor Alfredo siempre guardaba sus documentos más importantes en un lugar seguro, un lugar que solo él y doña Elena conocían. Le confió la vieja empleada a Isabel, con voz temblorosa. Solía decir que los secretos mejor guardados son los que están a la vista de todos, pero envueltos en la historia. Hay una caja fuerte detrás de un cuadro muy particular, en la vieja oficina de don Alfredo, la que nadie usa. La revelación fue como un rayo de luz en la oscuridad, una pieza clave que encajaba en el rompecabezas que Isabel intentaba armar con desesperación. Isabel recordó las palabras de Ricardo sobre su padre, sobre lo importante en lo inesperado, la vieja oficina, olvidada por todos, el cuadro muy particular. El corazón le dio un vuelco. Sabía que debía actuar rápido antes de que Valentina diera el golpe final. La sin urgencia de encontrar el testamento se volvió una obsesión, una carrera contra el tiempo. La reputación de doña Elena y su propia dignidad dependían de ese documento, pero lo que no sabía es que Valentina ya estaba convocando una junta directiva, un plan para despojar a doña Elena de su poder. La próxima semana, la junta directiva de Alcántara Holdings sería el escenario de la última batalla. Valentina, con sus abogados listos y un plan meticulosamente trazado, buscaría declarar a doña Elena incapacitada para gestionar sus bienes, y a Isabel, una ladrona confesa, sin posibilidad de defensa. Esta vez no habrá escapatoria, pensaba, esbozando una sonrisa de triunfo. Lo que no sabía, sin embargo, era que la semilla de la duda en el corazón de Ricardo había germinado, y que la verdad, esa verdad oculta en el silencio de lo más obvio, estaba a punto de ser desenterrada. Mientras tanto, Isabel, con la pista en mano, ideó un plan para entrar en la oficina de don Alfredo. La leal empleada le proporcionó una llave, y una noche, bajo el manto de la oscuridad, Isabel se deslizó sigilosamente por los pasillos de la mansión. El riesgo era inmenso, pero la imagen de doña Elena, la dignidad que le habían robado, la impulsaban a seguir. El silencio de la noche era tenso,
Cada sombra parecía esconder un peligro, cada ruido, una amenaza, pero la determinación de Isabel era más fuerte que cualquier miedo. Llegó a la oficina, una estancia polvorienta y olvidada. La luz de su linterna se posó sobre los cuadros antiguos, buscando el muy particular del que le había hablado la empleada. Sus ojos se fijaron en un retrato de don Alfredo, un hombre de mirada penetrante y una sonrisa enigmática. Un detalle en el marco, una pequeña protuberancia apenas visible, llamó su atención. Sus dedos temblaron al tocarlo, y con un leve clic, el cuadro se deslizó, revelando la entrada a una caja fuerte oculta, el corazón mismo de los secretos de la familia Alcántara. Isabel sintió una ráfaga de adrenalina. Allí estaba la verdad, esperando ser descubierta. Pero la caja fuerte estaba cerrada con una combinación. Recordó el medallón, el mensaje críptico de don Alfredo. La verdad se esconde donde nadie busca, en el silencio de lo más obvio. Y las palabras de Ricardo, lo importante, lo valioso, siempre estaba en lo más inesperado, en los detalles que nadie se dignaba a mirar. Las perlas del collar de doña Elena, el número de ventanas de la oficina, la fecha de fundación de la empresa. Después de varios intentos, el medallón mismo que doña Elena le había entregado, tenía un pequeño mecanismo. Al presionarlo con una fuerza particular, reveló en su interior un pequeño número, casi ilegible. Era la clave. Con manos temblorosas, Isabel introdujo la combinación. Un suave clic resonó en el silencio de la oficina, y la puerta de la caja fuerte se abrió, revelando un antiguo testamento y un pequeño vídeo, ambos sellados con el escudo de la familia Alcántara. La verdad innegable, estaba finalmente en sus manos. Al día siguiente, con el testamento y el vídeo en su poder, Isabel, aún sintiendo el peso de la injusticia por la acusación de robo, se encontró con Ricardo. Le mostró los documentos, explicando la verdad que doña Elena le había confiado. Ricardo, conmocionado, no podía creer la magnitud del engaño de su esposa. El vídeo, en particular, mostraba a doña Elena, demacrada pero lúcida, narrando los abusos de Valentina y confirmando la existencia de otro testamento que dejaba fuera a Valentina por completo. Su corazón se rompió al ver el sufrimiento de su madre. No puedo creerlo, Isabel. No puedo creer que Valentina sea capaz de algo tan cruel, dijo Ricardo, con la voz entrecortada, sus ojos llenos de lágrimas de arrepentimiento. He sido un ciego, un tonto. He permitido que mi madre sufriera por mi debilidad. La verdad, contundente y dolorosa, había abierto sus ojos. La imagen de Valentina, antes perfecta, se desmoronaba en 1000 pedazos, revelando a la manipuladora sin escrúpulos que siempre había sido. Ricardo sintió el peso de la responsabilidad, el deber de proteger a su madre y de hacer justicia. Isabel, sintiendo la sinceridad en las palabras de Ricardo, le entregó el testamento y el vídeo. Ahora usted sabe la verdad, señor Ricardo. Es su deber hacer justicia a doña Elena y a toda su familia. Valentina no puede seguir controlando sus vidas con la mentira y el miedo, le dijo, su voz firme y llena de esperanza. La carga que había llevado en su corazón, la responsabilidad del secreto, se aligeró un poco. Pero la batalla final aún estaba por librarse, y la junta directiva sería el escenario de la confrontación más grande, donde la verdad finalmente saldría a la luz. Ricardo, armado con la verdad, sintió una fuerza renovada, una determinación inquebrantable para desenmascarar a Valentina. La traición de su esposa, la humillación de su madre, el sufrimiento de Isabel, todo lo impulsaba a actuar. La próxima junta directiva no solo decidiría el destino de la fortuna Alcántara, sino también el futuro de cada uno de ellos, revelando la verdadera identidad de los corazones que habitaban aquella mansión. La justicia, esa esquiva compañera, estaba a punto de hacer su aparición. La tensa junta directiva de Alcántara Holdings se celebraba en la imponente sala de juntas, un espacio de mármol pulido y caoba oscura, donde se decidía el destino de fortunas y legados. La atmósfera era fría, impregnada de formalidad y expectación, mientras los miembros del consejo, figuras adineradas y de semblante serio, tomaban sus asientos. Valentina Torres de Alcántara, vestida con un traje impecable que gritaba poder, presidía la mesa con una sonrisa calculada,
Sus ojos, sin embargo, brillaban con una malicia apenas contenida, anticipando su triunfo. Doña Elena, pálida y frágil, estaba sentada a un lado, su mirada perdida en la vastedad del espacio, sintiendo el peso de la soledad y la inminente injusticia que se cernía sobre ella, suplicando en silencio por un milagro que no parecía llegar, y con Isabel presente solo como acusada. Isabel Rojas, por su parte, se encontraba de pie en un rincón de la sala, su semblante grave, sintiendo el escrutinio de cada miembro del consejo. La acusación de robo, amplificada por la campaña mediática de Valentina, pesaba sobre ella como una losa. Su corazón latía con la desesperación de quien se sabe inocente, pero ha sido arrinconada por un poder implacable. Miró a doña Elena, encontrando en su mirada un dolor compartido, una promesa silenciosa de que, a pesar de todo, no se rendirían. La injusticia se cernía. El aire vibraba con la certeza de un desenlace que parecía escrito por la mano de la maldad. «Distinguidos miembros del consejo», comenzó Valentina, su voz dulce como la miel, pero con un filo de acero oculto. «Nos hemos reunido hoy para abordar dos asuntos de suma importancia para el futuro de Alcántara Holdings y el bienestar de mi suegra, doña Elena. Lamentablemente, la salud de nuestra matriarca se ha deteriorado considerablemente, afectando su juicio y capacidad para gestionar sus vastos intereses. Es mi deber, como su nuera y protectora, solicitar formalmente que se le declare legalmente incapacitada para tomar decisiones, tanto personales como financieras, para su propia protección, garantizando así la estabilidad de la empresa familiar». Un murmullo de aprobación recorrió la sala, pues muchos consejeros habían sido manipulados por Valentina, creyendo en su falsa preocupación. La matriarca, sintiendo el golpe, apretó las manos. Sus labios temblaron, pero no dijo una palabra. Isabel observó con indignación cómo la farsa se desarrollaba, cómo la dignidad de doña Elena era pisoteada con una crueldad metódica y pública. Aquello era un ataque directo no solo a la libertad de la anciana, sino a su misma identidad, a su historia, a todo lo que ella representaba para la fundación de la familia Alcántara. Además, continuó Valentina, su voz adquiriendo un tono de lamento, debemos abordar un lamentable incidente de robo que ha ocurrido en la mansión. Una de nuestras empleadas, Isabel Rojas, aquí presente, ha sido acusada de sustraer joyas de incalculable valor sentimental. Las pruebas son abrumadoras, y su insubordinación y comportamiento desleal han dejado claro que no es digna de nuestra confianza, ni de un lugar en esta prestigiosa familia. Por lo tanto, solicito formalmente su despido inmediato y que se tomen las acciones legales correspondientes para que enfrente la justicia, sirviendo esto de ejemplo. Isabel sintió un escalofrío. La falsa resolución se estaba consumando. La caída brutal que Valentina había prometido. Los ojos del consejo se posaron en ella con una mezcla de lástima y condena. Quería gritar su inocencia, pero sabía que sus palabras serían en vano en ese tribunal de intereses. La injusticia la ahogaba. El nudo en su garganta era tan grande que apenas podía respirar. Pensó en su familia, en su madre, en cómo les explicaría este ultraje, esta mancha en su honra, una calumnia que buscaba destrozar su vida para siempre. ¿Alguna objeción?, preguntó Valentina, paseando su mirada triunfal por la sala, deteniéndose con una sonrisa cínica en Isabel y doña Elena, saboreando su victoria. Nadie se atrevió a hablar. El miedo al poder de Valentina, la conveniencia de no oponerse, o la genuina creencia en sus palabras, silenciaron a todos. La injusticia parecía sellada. El destino de Isabel y doña Elena, condenado. Los documentos se estaban preparando para su firma, las plumas listas para consumar el despojo, para reafirmar la tiranía que Valentina había tejido en la mansión. Pero justo cuando Valentina extendía su mano para firmar los documentos de despido y custodia, una voz firme y resonante irrumpió en el silencio, rompiendo la atmósfera de control. «¡Un momento!», exclamó Ricardo Alcántara, entrando en la sala con una presencia que nunca antes había demostrado, su rostro marcado por la angustia, pero también por una nueva determinación. Todos los ojos se volvieron hacia él, sorprendidos por su inesperada interrupción y la autoridad que emanaba de su voz, una fuerza que parecía haber estado dormida por años bajo la manipulación. Valentina lo miró con furia disimulada. «Ricardo, ¿qué haces aquí?»,
Esta es una reunión privada del consejo y tú no estabas invitado. Siseó intentando recuperar el control, pero la sorpresa y el pánico ya comenzaban a asomarse en sus ojos. Ricardo no respondió a su esposa. Su mirada se fijó en su madre, doña Elena, una mirada llena de arrepentimiento y de una promesa silenciosa de que las cosas estaban a punto de cambiar de manera drástica e irrevocable en aquel tenso escenario. He escuchado suficiente, Valentina. He sido ciego, pero ya no más, declaró Ricardo, su voz resonando con la fuerza de quien ha despertado de un largo letargo. Se acercó a la mesa, sacando de su maletín un pequeño proyector y una memoria USB. Tengo algo que todos ustedes deben ver y escuchar antes de tomar cualquier decisión que arruine la vida de mi madre y la de una mujer inocente. Es la verdad, una verdad que mi padre, don Alfredo, quiso que se conociera, y que mi madre, doña Elena, valientemente grabó. Un murmullo de incredulidad y expectación llenó la sala. Valentina sintió como el pánico le invadía el pecho. Sus manos temblaron levemente. ¿Qué es esto, Ricardo? No inventes historias. No permito esta pantomima en mi junta, exclamó, intentando detenerlo. Pero Ricardo ya había conectado el proyector. Las luces se atenuaron, y la imagen de doña Elena apareció en la pantalla. No la mujer frágil y asustada que conocían, sino una matriarca con una dignidad que, a pesar del dolor, brillaba con una luz inquebrantable. En el vídeo, doña Elena, con voz clara y serena, comenzó su relato, su mirada fija en la cámara, como si hablara directamente a cada uno de los presentes. Mi nombre es Elena Alcántara, y esto es mi testimonio. He sido víctima de maltrato psicológico y aislamiento por parte de mi nuera, Valentina Torres de Alcántara, durante años. Ella me ha humillado, me ha negado mi libertad y ha intentado manipular mi fortuna. Pero la verdad no puede ser silenciada para siempre, y el legado de mi esposo, don Alfredo, es más fuerte que su avaricia. Los consejeros observaban en silencio sepulcral. Sus rostros reflejaban el shock y la incredulidad. Valentina se puso de pie, su rostro pálido y desencajado. ¡Mentira! ¡Es una farsa! ¡Ricardo! ¿Cómo te atreves a hacerle esto a tu propia esposa?, gritó, intentando desmentir el vídeo, pero las palabras de doña Elena seguían resonando, cada una como un martillo golpeando la mentira que Valentina había construido con tanta maestría. La verdad comenzaba a desvelarse en aquel teatro de la opulencia. El vídeo continuó, revelando la existencia del testamento oculto. Mi esposo, don Alfredo, previendo esta situación, dejó un testamento final, guardado en un lugar seguro y conocido por Isabel Rojas. En él se establece que si su voluntad no es respetada, si yo soy sometida a cualquier tipo de abuso, Valentina será despojada de toda herencia y poder en la empresa, y mi legado pasará a la Fundación Social Alcántara, gestionada por personas de integridad probada, como Isabel, para ayudar a quienes más lo necesitan. Ese testamento es la prueba de su maldad. Isabel sintió una oleada de emoción. El medallón, las palabras crípticas, la búsqueda, todo había valido la pena. La verdad que había desenterrado con tanto riesgo, ahora estaba a la vista de todos, irrefutable, demoledora. Ricardo miró a Isabel con un respeto renovado, asombrado por su valentía y su lealtad inquebrantable a su madre. Los miembros del consejo, con el peso de la evidencia, comenzaron a entender la magnitud del engaño, la crueldad que se ocultaba tras la fachada impecable de Valentina. El vídeo culminó con un mensaje directo de doña Elena. Quiero que todos sepan que mi voluntad es clara. Deseo la paz para esta familia y la justicia para quienes han sido pisoteados, especialmente para Isabel, una mujer valiente y honesta que arriesgó todo por defenderme. Que este testimonio sea la luz que disipe las sombras de la ambición y la manipulación. Que el legado de los Alcántara sea de bondad, no de tiranía. Su imagen se desvaneció, dejando a la sala sumida en un silencio cargado de impacto, de una verdad que ahora era innegable. Valentina, con el rostro descompuesto, intentó un último y desesperado ataque. «Esto es un montaje, una conspiración para robarme lo que es mío», chilló, su voz aguda y estridente, despojada de toda elegancia, revelando su verdadera desesperación. Pero nadie la escuchaba.
Los consejeros, con miradas de desaprobación y vergüenza, ya habían visto y escuchado lo suficiente. La máscara de la nuera perfecta se había caído, revelando a la mujer calculadora y cruel, que había manipulado a todos para su propio beneficio. Ricardo, con una tristeza infinita, se dirigió a su esposa. «Valentina, lo que has hecho es imperdonable. Has lastimado a mi madre, has intentado destruir a Isabel y me has cegado con tus mentiras. El testamento de mi padre es claro y el vídeo de mi madre es irrefutable. Ya no tienes lugar en esta familia, ni en esta empresa. Tu reinado de miedo y ambición ha terminado». Sus palabras, pronunciadas con una firmeza que sorprendió a todos, sellaron el destino de Valentina, demostrando su despertar ante la verdad. El presidente del consejo, un hombre de edad avanzada y de reconocida integridad, se puso de pie. En vista de las pruebas presentadas y el testimonio de doña Elena Alcántara, declaramos nulas todas las resoluciones propuestas por la señora Valentina Torres de Alcántara. Se restablece la autoridad plena de doña Elena y se procederá a ejecutar el testamento del difunto don Alfredo. La señora Isabel Rojas es exonerada de toda acusación y de hecho se le ofrecerá una posición de honor en la nueva estructura que se establecerá. Valentina, con los ojos inyectados en sangre, miró a Ricardo con un odio profundo, luego a Isabel y finalmente a doña Elena, que la observaba con una mezcla de pena y alivio. «Esto no se quedará así, lo juro, pagarán por esto», vociferó antes de ser escoltada fuera de la sala por la seguridad, su imagen de poder desmoronándose ante los ojos de todos, su derrota pública siendo total, humillante y definitiva. La sala quedó en silencio, procesando el impacto de lo que acababa de suceder, la caída de una tirana. Isabel, con las lágrimas rodando por sus mejillas, pero esta vez lágrimas de alivio y gratitud, miró a doña Elena, quien le sonrió con una dulzura inmensa. La justicia había prevalecido. La verdad, oculta por tanto tiempo, había encontrado su camino a la luz, desmantelando la red de mentiras y crueldad tejida por Valentina. Aquel día, en la majestuosa mansión Alcántara, no solo se reescribió un testamento, sino que se restauró la dignidad de dos mujeres que habían luchado contra la opresión, dejando un legado de valentía y compasión. Ricardo se acercó a su madre y a Isabel, su corazón destrozado por el arrepentimiento, pero lleno de una nueva esperanza. «Mamá, Isabel, lo siento tanto, por todo el dolor que les he causado, por mi ceguera», dijo con la voz quebrada. Doña Elena lo abrazó, perdonándolo en silencio, mientras Isabel asentía con un gesto de comprensión. La verdad había sido un golpe duro para Ricardo, pero también el catalizador de su propia redención, la oportunidad de construir un futuro basado en la honestidad y el respeto, lejos de las sombras de la manipulación. La noticia de la junta directiva corrió como la pólvora por toda la Ciudad de México. Las portadas de los periódicos, antes llenas de calumnias contra Isabel, ahora gritaban la verdad. Valentina Alcántara desenmascarada, matriarca revela abusos en vídeo, el legado de los Alcántara en nuevas manos, justicia para la empleada valiente. La reputación de Valentina quedó destrozada para siempre, su nombre asociado a la mentira y la crueldad, mientras la de Isabel y doña Elena brillaba con una luz de integridad, de triunfo sobre la adversidad más grande. Después de la tumultuosa junta directiva, Valentina fue escoltada fuera de la sala, su figura antes imponente, ahora encogida por la humillación pública. Su rostro, surcado por la rabia y el desconcierto, reflejaba la caída de un imperio de mentiras. Las cámaras de la prensa, que ya esperaban a las puertas de la mansión, capturaron su salida, inmortalizando el momento exacto en que su poder se desvanecía. Los titulares del día siguiente la retratarían no como la elegante socialité, sino como la manipuladora cruel que había sido desenmascarada, su nombre manchado para siempre en los círculos de la alta sociedad mexicana. La familia Alcántara, que ella había intentado controlar con puño de hierro, finalmente se liberaba de su yugo, respirando un aire de alivio que nunca antes había sentido, un nuevo comienzo que se abría paso entre los escombros de su avaricia. Doña Elena, testigo de la humillante partida de su nuera, sintió una liberación profunda, una paz que no había experimentado en años. La matriarca,
Con lágrimas de alivio rodando por sus mejillas, se puso de pie, su espalda antes encorvada, ahora erguida, recuperando la dignidad que le había sido arrebatada. Los consejeros, arrepentidos por su ceguera, se acercaron para ofrecerle disculpas y reafirmar su lealtad, reconociéndola finalmente como la verdadera y respetada cabeza del legado familiar Alcántara. Su voz, antes apenas un susurro de dolor, volvió a resonar con la autoridad que le correspondía, asumiendo el control de su vida y de su fortuna, dejando atrás los días de aislamiento y maltrato. El brillo en sus ojos, aunque todavía con el rastro de la batalla, era el de una mujer que había recuperado su esencia. Ricardo, con el corazón destrozado por el arrepentimiento, se arrodilló ante su madre. «Mamá, perdóname. He sido un ciego, un necio. He permitido que sufrieras tanto bajo el yugo de Valentina», suplicó, las lágrimas velando sus ojos. «Nunca más. Te prometo que haré todo lo posible para enmendar mi error y para protegerte, para que recuperes cada día de paz que te fue robado». Su voz, quebrada por la emoción, era la de un hombre que había aprendido una lección amarga pero necesaria. Doña Elena lo abrazó, perdonándolo en silencio, conmovida por su sinceridad. Ricardo se volvió hacia Isabel, su mirada llena de gratitud y una admiración que iba más allá del simple agradecimiento, sabiendo que su valentía había sido la chispa que encendió la verdad en sus vidas. El presidente del consejo, con el apoyo unánime de los presentes, se dirigió a Isabel. «Señorita Rojas, su integridad y valentía han sido ejemplares. Queremos ofrecerle la dirección de la nueva Fundación Social Alcántara, que doña Elena ha decidido crear en honor a don Alfredo y a ella misma, para canalizar la fortuna familiar hacia obras de beneficencia. Su visión y su corazón son justo lo que necesitamos para este noble propósito». Isabel, abrumada por la propuesta, pero con el pecho lleno de una alegría indescriptible, asintió, las palabras de agradecimiento apenas saliendo de sus labios. Había encontrado no solo justicia, sino un propósito, un lugar donde su compasión podría florecer, transformando el sufrimiento en esperanza, en un legado de bondad que trascendería las paredes de la mansión. La Fundación Social Alcántara nació con un espíritu renovado, un símbolo tangible de la redención familiar. Su misión sería clara: apoyar a mujeres como Isabel, a ancianos vulnerables como doña Elena, a niños que, como su propia familia, luchaban por una vida digna en la vasta Ciudad de México. Isabel, con el respaldo total de doña Elena y Ricardo, comenzó a trazar los primeros planes, visualizando centros comunitarios, programas de becas y talleres de empoderamiento. No podemos cambiar el mundo de la noche a la mañana, pero podemos encender una luz en la vida de muchas personas, reflexionó Isabel, sintiendo el inmenso peso y la responsabilidad de su nuevo cargo, pero también la satisfacción de saber que su lucha había abierto un camino para otros, un camino de esperanza y de una dignidad que jamás podría ser arrebatada. Mientras tanto, la caída de Valentina fue tan rápida como brutal. Enfrentó una serie de demandas por fraude y maltrato, impulsadas por Ricardo y los abogados de la familia, quienes no le perdonaron el dolor causado a doña Elena y el intento de despojo del patrimonio. Los medios de comunicación, antes sus aliados, ahora se ensañaban con cada detalle de su caída, exponiendo sin piedad su avaricia y su crueldad. Despojada de sus bienes, de su estatus y de cualquier conexión con los Alcántara, Valentina fue expulsada no solo de la mansión, sino de los círculos sociales que tanto había anhelado dominar. Su destino, marcado por la soledad y el escarnio público, fue el cruel espejo de la vida que había infligido a otros. La justicia poética que a veces, aunque tardía, siempre llega. Doña Elena, liberada de la sombra de Valentina, floreció. Volvió a sonreír con sinceridad, a participar en la vida familiar, a tejer lazos de amor con Ricardo, quien se dedicó a reparar el tiempo perdido. Pasaba sus tardes en los jardines de la mansión, leyendo o conversando animadamente con Isabel sobre los proyectos de la fundación, compartiendo su sabiduría y su experiencia. Su collar de perlas, antes un mudo testigo de su sufrimiento, ahora brillaba como un símbolo de su fortaleza, de una dignidad que había renacido de las cenizas. «He encontrado la paz que tanto anhelaba, hija»,
le confió a Isabel un día, sus ojos llenos de una profunda gratitud, y todo gracias a tu valentía y a tu corazón puro. Ricardo e Isabel, unidos por la causa de doña Elena, descubrieron una conexión que trascendía la gratitud. Compartían largas conversaciones sobre la fundación, sobre sus sueños y sus valores, encontrando en el otro un alma gemela, una mirada de comprensión que no necesitaba palabras. Ricardo admiraba la fuerza de Isabel, su compasión, su inteligencia. Ella, por su parte, veía en él a un hombre que había cometido errores, pero que había tenido la valentía de redimirse, de abrir su corazón a la verdad y a un amor que iba más allá de las apariencias y el dinero. Sus lazos se fortalecían con cada proyecto de la fundación, con cada sonrisa de doña Elena, construyendo juntos un futuro basado en el respeto, la confianza y un profundo afecto. Una tarde, en el jardín de la mansión, bajo la luz dorada del atardecer, Ricardo se acercó a Isabel, con una pequeña caja en sus manos. «Isabel», comenzó, su voz suave y llena de emoción, «quiero que sepas que he aprendido mucho de ti, de tu integridad, de tu amor. Quiero compartir mi vida contigo, construir un futuro juntos, basado en los valores que nos unen». Abrió la caja, revelando un sencillo pero hermoso anillo de plata, grabado con una pequeña perla. «No es el lujo lo que nos une, sino la honestidad de nuestros corazones. ¿Quisieras compartir este camino conmigo?» Isabel, con los ojos llenos de lágrimas de felicidad, asintió, sellando su promesa con un abrazo, un gesto que simbolizaba la pureza de su amor, un amor verdadero que había florecido entre las ruinas de la avaricia y la manipulación. La Fundación Elena Alcántara, ya formalmente establecida, comenzó sus primeros proyectos con una energía imparable. Bajo la dirección apasionada de Isabel, se inauguró un comedor comunitario en uno de los barrios más desfavorecidos de la Ciudad de México, ofreciendo no solo alimento, sino también talleres de formación profesional para mujeres y un espacio seguro para los niños después de la escuela. Las sonrisas de los beneficiarios, las historias de superación que comenzaban a gestarse, eran el combustible que impulsaba a Isabel y a su equipo, demostrando que la verdadera riqueza no residía en las mansiones y las joyas, sino en la capacidad de transformar vidas, de ofrecer una mano amiga a quienes más lo necesitaban, en un acto de verdadera compasión que resonaba en cada corazón. Doña Elena, aunque había entregado las riendas de la fundación a Isabel, se mantuvo como su más ferviente inspiración y consejera. Su sabiduría, forjada en años de experiencia y dolor, era un faro que guiaba cada decisión, cada programa. Visitaba con frecuencia los centros comunitarios, su presencia aportando una calidez y un respeto que los beneficiarios recibían con admiración. Cada sonrisa, cada historia de esperanza, es el verdadero legado de mi esposo, el reflejo de lo que siempre quise para esta familia, comentaba Isabel, su voz llena de orgullo. Su vida había adquirido un nuevo propósito, una alegría que se extendía más allá de las paredes de la mansión, inspirando a todos a su alrededor a perseguir un mundo más justo y equitativo. Isabel demostró ser una líder excepcional. Su experiencia personal, su empatía y su innata capacidad para conectar con las personas la convirtieron en el corazón y el alma de la fundación. No solo gestionaba los recursos con eficiencia, sino que inspiraba a su equipo con su compromiso inquebrantable. Su historia, la de una empleada doméstica que había desafiado el poder y la injusticia para defender la dignidad, se convirtió en un símbolo de esperanza para muchos. Los programas de la fundación prosperaban, sus iniciativas llegaban a más rincones, y el nombre de Elena Alcántara, a través de Isabel, comenzaba a ser sinónimo de ayuda, de oportunidades y de un futuro más brillante para las comunidades vulnerables de la capital mexicana. La prensa, que en un principio había difundido el escándalo, ahora elogiaba el trabajo de la Fundación Elena Alcántara y la visión de Isabel. Las historias de éxito de las personas a las que ayudaban llenaban los espacios noticiosos, transformando la percepción pública de la familia Alcántara. Lo que había sido un relato de intriga y avaricia se convirtió en una narrativa de redención, de cómo el poder y la riqueza podían usarse para el bien, para construir, no para destruir. La valentía de Isabel, la dignidad recuperada de doña Elena y la transformación de Ricardo
Se convirtieron en un ejemplo para muchos, demostrando que la verdad y la compasión siempre, al final, prevalecen sobre la oscuridad de la ambición desmedida y la mentira. La imagen final de esta etapa mostraba a Isabel, de pie junto a doña Elena y Ricardo, en la inauguración de un nuevo centro comunitario, con una placa brillante que llevaba el nombre de Fundación Elena Alcántara. Las sonrisas en sus rostros, el brillo en sus ojos, irradiaban una felicidad genuina, una paz profunda. Detrás de ellas, niños jugaban, mujeres aprendían y ancianos compartían historias, todos beneficiarios de un legado de bondad que había nacido de la adversidad. Era la viva estampa de que la verdadera riqueza no se mide en oro o propiedades, sino en la capacidad de un corazón puro para luchar por la dignidad, para transformar el sufrimiento en esperanza, para crear un impacto duradero que toca las almas de miles. 5 años más tarde, la Ciudad de México vibraba con nuevas historias, nuevas luchas y nuevas esperanzas. La mansión Alcántara, antes un escenario de intrigas, se había convertido en un hogar de armonía, un símbolo de la transformación de una familia que había aprendido el verdadero valor de la vida. Valentina, completamente olvidada por la sociedad, vivía en el ostracismo, una sombra de lo que fue. Pero el legado de doña Elena y la valentía de Isabel no solo perduraron, sino que habían florecido más allá de las expectativas, demostrando que la semilla de la bondad, una vez plantada, puede crecer hasta convertirse en un árbol majestuoso, extendiendo sus ramas de esperanza por todo el país, impactando a cada vez más personas. Bajo la dirección incansable de Isabel, la Fundación Elena Alcántara había expandido su alcance por todo el país, estableciendo centros en Guadalajara, Monterrey y Oaxaca. Miles de familias de bajos recursos habían visto sus vidas transformadas. Jóvenes talentosos habían obtenido becas universitarias, mujeres emprendedoras habían lanzado sus propios negocios, y ancianos desprotegidos habían encontrado un refugio digno. Isabel, ahora una figura respetada en el ámbito social, seguía liderando con la misma pasión y humildad su historia, inspirando a una nueva generación de filántropos y activistas. Su familia, orgullosa de su labor, la acompañaba en cada paso, celebrando los logros de una mujer que había demostrado que un corazón puro puede mover montañas. Isabel Rojas no solo había alcanzado el éxito profesional, sino también una profunda realización personal. Casada con Ricardo, habían formado una familia feliz, con un hijo que crecía bajo los valores de amor, respeto y servicio. Su vida era un testimonio viviente de que la adversidad puede ser un trampolín hacia un futuro mejor. Sus ojos, que antes reflejaban el miedo a perderlo todo, ahora irradiaban una sabiduría serena y una alegría contagiosa. Era la directora de una de las fundaciones más importantes del país, amada por su esposo y su familia, respetada por su comunidad, una mujer que había encontrado su voz y su lugar en el mundo, demostrando que la dignidad no tiene precio y que el amor, cuando es puro, puede superar cualquier barrera. Doña Elena, aunque sus fuerzas físicas disminuían con la edad, vivía con el alma plena, rodeada del amor de Ricardo, Isabel y su nieto. Su nombre, antes asociado al lujo y la intriga, ahora resonaba en cada rincón de la fundación como un símbolo de bondad y esperanza. Los centros comunitarios, las becas y los programas llevaban su nombre, un legado que trascendía el dinero, uno construido sobre la compasión y la justicia. Había logrado la paz que tanto anhelaba, y su mirada, al contemplar el trabajo de Isabel, se llenaba de un orgullo inmenso. Su historia, la de una matriarca que encontró en una empleada la fuerza para luchar, se recordaría como un ejemplo inspirador, la prueba de que no hay edad para defender la dignidad y el amor. Ricardo Alcántara, completamente transformado, se había convertido en el pilar de apoyo de Isabel y de la fundación. Desde la dirección de Alcántara Holdings, utilizaba su influencia y sus recursos para asegurar la sostenibilidad y el crecimiento de los proyectos sociales, trabajando codo a codo con su esposa. Había aprendido que el verdadero poder residía en servir, no en dominar. Su amor por Isabel y su respeto por la memoria de su padre y la dignidad de su madre eran la brújula de su vida. Su camino de redención era evidente en cada acción, en cada decisión, demostrando que, incluso después de haber estado ciego,
un hombre puede despertar y elegir un camino de luz, de compromiso social y de amor verdadero. Y así, en el corazón de México, la historia de Isabel Rojas y doña Elena Alcántara se tejió, recordándonos que, aunque el lujo y el poder intenten oprimir, la valentía de un corazón puro es la única riqueza que nadie puede robar. Es la fuerza inquebrantable de la dignidad, la compasión que se niega a callar ante la injusticia, lo que verdaderamente transforma vidas y forja legados eternos. Las paredes de la mansión Alcántara, antes mudos testigos de sufrimiento, ahora resonaban con las risas de niños, el bullicio de la esperanza y la promesa de un futuro donde la bondad y la justicia siempre encontrarían su camino. Un testimonio vibrante del triunfo del espíritu humano sobre la oscuridad más profunda, una verdad que había florecido para siempre. Una tarde, en el jardín de la mansión, bajo la luz dorada del atardecer, Ricardo se acercó a Isabel con una pequeña caja en sus manos. Isabel, comenzó, su voz suave y llena de emoción. Quiero que sepas que he aprendido mucho de ti, de tu integridad, de tu amor. Quiero compartir mi vida contigo, construir un futuro juntos, basado en los valores que nos unen. Abrió la caja, revelando un sencillo pero hermoso anillo de plata, grabado con una pequeña perla. No es el lujo lo que nos une, sino la honestidad de nuestros corazones. ¿Quisieras compartir este camino conmigo? Isabel, con los ojos llenos de lágrimas de felicidad, asintió, sellando su promesa con un abrazo, un gesto que simbolizaba la pureza de su amor, un amor verdadero que había florecido entre las ruinas de la avaricia y la manipulación. La Fundación Elena Alcántara, ya formalmente establecida, comenzó sus primeros proyectos con una energía imparable. Bajo la dirección apasionada de Isabel, se inauguró un comedor comunitario en uno de los barrios más desfavorecidos de la Ciudad de México, ofreciendo no solo alimento, sino también talleres de formación profesional para mujeres y un espacio seguro para los niños después de la escuela. Las sonrisas de los beneficiarios, las historias de superación que comenzaban a gestarse, eran el combustible que impulsaba a Isabel y a su equipo, demostrando que la verdadera riqueza no residía en las mansiones y las joyas, sino en la capacidad de transformar vidas, de ofrecer una mano amiga a quienes más lo necesitaban, en un acto de verdadera compasión que resonaba en cada corazón. Doña Elena, aunque había entregado las riendas de la fundación a Isabel, se mantuvo como su más ferviente inspiración y consejera. Su sabiduría, forjada en años de experiencia y dolor, era un faro que guiaba cada decisión, cada programa. Visitaba con frecuencia los centros comunitarios, su presencia aportando una calidez y un respeto que los beneficiarios recibían con admiración. Cada sonrisa, cada historia de esperanza, es el verdadero legado de mi esposo, el reflejo de lo que siempre quise para esta familia, comentaba a Isabel, su voz llena de orgullo. Su vida había adquirido un nuevo propósito, una alegría que se extendía más allá de las paredes de la mansión, inspirando a todos a su alrededor a perseguir un mundo más justo y equitativo. Isabel demostró ser una líder excepcional. Su experiencia personal, su empatía y su innata capacidad para conectar con las personas la convirtieron en el corazón y el alma de la fundación. No solo gestionaba los recursos con eficiencia, sino que inspiraba a su equipo con su compromiso inquebrantable. Su historia, la de una empleada doméstica que había desafiado el poder y la injusticia para defender la dignidad, se convirtió en un símbolo de esperanza para muchos. Los programas de la fundación prosperaban, sus iniciativas llegaban a más rincones, y el nombre de Elena Alcántara, a través de Isabel, comenzaba a ser sinónimo de ayuda, de oportunidades y de un futuro más brillante para las comunidades vulnerables de la capital mexicana. La prensa, que en un principio había difundido el escándalo, ahora elogiaba el trabajo de la Fundación Elena Alcántara y la visión de Isabel. Las historias de éxito de las Milna Nindoin, personas a las que ayudaban, llenaban los espacios noticiosos, transformando la percepción pública de la familia Alcántara. Lo que había sido un relato de intriga y avaricia se convirtió en una narrativa de redención, de cómo el poder y la riqueza podían usarse para el bien, para construir, no para destruir. La valentía de Isabel, la dignidad recuperada de doña Elena y la transformación de Ricardo
se convirtieron en un ejemplo para muchos, demostrando que la verdad y la compasión siempre, al final, prevalecen sobre la oscuridad de la ambición desmedida y la mentira. La imagen final de esta etapa mostraba a Isabel, de pie junto a doña Elena y Ricardo, en la inauguración de un nuevo centro comunitario, con una placa brillante que llevaba el nombre de Fundación Elena Alcántara. Las sonrisas en sus rostros, el brillo en sus ojos, irradiaban una felicidad genuina, una paz profunda. Detrás de ellas, niños jugaban, mujeres aprendían y ancianos compartían historias, todos beneficiarios de un legado de bondad que había nacido de la adversidad. Era la viva estampa de que la verdadera riqueza no se mide en oro o propiedades, sino en la capacidad de un corazón puro para luchar por la dignidad, para transformar el sufrimiento en esperanza, para crear un impacto duradero que toca las almas de miles. 5 años más tarde, la Ciudad de México vibraba con nuevas historias, nuevas luchas y nuevas esperanzas. La mansión Alcántara, antes un escenario de intrigas, se había convertido en un hogar de armonía, un símbolo de la transformación de una familia que había aprendido el verdadero valor de la vida. Valentina, completamente olvidada por la sociedad, vivía en el ostracismo, una sombra de lo que fue. Pero el legado de doña Elena y la valentía de Isabel no solo perduraron, sino que habían florecido más allá de las expectativas, demostrando que la semilla de la bondad, una vez plantada, puede crecer hasta convertirse en un árbol majestuoso, extendiendo sus ramas de esperanza por todo el país, impactando a cada vez más personas. Bajo la dirección incansable de Isabel, la Fundación Elena Alcántara había expandido su alcance por todo el país, estableciendo centros en Guadalajara, Monterrey y Oaxaca. Miles de familias de bajos recursos habían visto sus vidas transformadas. Jóvenes talentosos habían obtenido becas universitarias, mujeres emprendedoras habían lanzado sus propios negocios y ancianos desprotegidos habían encontrado un refugio digno. Isabel, ahora una figura respetada en el ámbito social, seguía liderando con la misma pasión y humildad, su historia inspirando a una nueva generación de filántropos y activistas. Su familia, orgullosa de su labor, la acompañaba en cada paso, celebrando los logros de una mujer que había demostrado que un corazón puro puede mover montañas. Isabel Rojas no solo había alcanzado el éxito profesional, sino también una profunda realización personal. Casada con Ricardo, habían formado una familia feliz, con un hijo que crecía bajo los valores de amor, respeto y servicio. Su vida era un testimonio viviente de que la adversidad puede ser un trampolín hacia un futuro mejor. Sus ojos, que antes reflejaban el miedo a perderlo todo, ahora irradiaban una sabiduría serena y una alegría contagiosa. Era la directora de una de las fundaciones más importantes del país, amada por su esposo y su familia, respetada por su comunidad, una mujer que había encontrado su voz y su lugar en el mundo, demostrando que la dignidad no tiene precio y que el amor, cuando es puro, puede superar cualquier barrera. Doña Elena, aunque sus fuerzas físicas disminuían con la edad, vivía con el alma plena, rodeada del amor de Ricardo, Isabel y su nieto. Su nombre, antes asociado al lujo y la intriga, ahora resonaba en cada rincón de la fundación como un símbolo de bondad y esperanza. Los centros comunitarios, las becas y los programas llevaban su nombre, un legado que trascendía el dinero, uno construido sobre la compasión y la justicia. Había logrado la paz que tanto anhelaba, y su mirada, al contemplar el trabajo de Isabel, se llenaba de un orgullo inmenso. Su historia, la de una matriarca que encontró en una empleada la fuerza para luchar, se recordaría como un ejemplo inspirador, la prueba de que no hay edad para defender la dignidad y el amor. Ricardo Alcántara, completamente transformado, se había convertido en el pilar de apoyo de Isabel y de la fundación. Desde la dirección de Alcántara Holdings, utilizaba su influencia y sus recursos para asegurar la sostenibilidad y el crecimiento de los proyectos sociales, trabajando codo a codo con su esposa. Había aprendido que el verdadero poder residía en servir, no en dominar. Su amor por Isabel y su respeto por la memoria de su padre y la dignidad de su madre eran la brújula de su vida.
Su camino de redención era evidente en cada acción, en cada decisión, demostrando que, incluso después de haber estado ciego, un hombre puede despertar y elegir un camino de luz, de compromiso social y de amor verdadero. Y así, en el corazón de México, la historia de Isabel Rojas y doña Elena Alcántara se tejió, recordándonos que, aunque el lujo y el poder intenten oprimir, la valentía de un corazón puro es la única riqueza que nadie puede robar. Es la fuerza inquebrantable de la dignidad, la compasión que se niega a callar ante la injusticia, lo que verdaderamente transforma vidas y forja legados eternos. Las paredes de la mansión Alcántara, antes mudos testigos de sufrimiento, ahora resonaban con las risas de niños, el bullicio de la esperanza y la promesa de un futuro donde la bondad y la justicia siempre encontrarían su camino, un testimonio vibrante del triunfo del espíritu humano sobre la oscuridad más profunda, una verdad que había florecido para siempre.